A ver, ¿para qué cree que el organismo haya puesto el evento eléctrico? ¿Ah? ¿Para malograrte el día? No. ¿Qué dice el delegado? Para que en este evento ingrese el bendito calcio. El bendito calcio. El calcio chispa. Y eso ya lo podemos estudiar a través de la electrocardiografía, a través de ese trazado. Como consecuencia de este ingreso del calcio, el músculo se activa y se produce el evento mecánico. Este evento mecánico lo puedo estudiar. El evento mecánico lo puedo estudiar palpando la punta de mi corazón, viendo en la radiografía cómo funciona mi corazón. Puedo estudiarlo a través de la ecocardiografía, viendo cómo el corazón se contrae, etc. Ese es el evento mecánico. Entonces lo puedo estudiar por eco, por radiografía o en forma mecánica por un examen. Como consecuencia de este evento mecánico, si nosotros tuviéramos este salón con las puertas cerradas y las paredes fueran elásticas, cerramos bruscamente, ¿qué pasa con las puertas? ¿Ah? ¿Qué pasaría con la puerta? ¿Qué pasaría con la puerta? Si las paredes fueran elásticas, la puerta está cerrada, bruscamente reduzco el tamaño del aula, ¿qué pasaría? Las puertas se abren, vaya, pues se abren, ¿por qué? Gradiente de presión. Entonces, como consecuencia de este evento mecánico viene el evento valvular. Válvulas que se abren, válvulas que se cierran. Como consecuencia de la apertura de las puertas, ¿qué pasa con los alumnos? Sale corriendo. Evento vascular. Esto es el que hace 70 latidos pasa mi corazón, 70 veces hace esto. Y que tiene por finalidad un vaso botar un volumen sistólico. Pero para esto este es mi trazado, mi referencia. Voy a entrar acá. Cuando entro acá, voy a dibujar a la aurícula, sigo la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, estoy en esa onda P. ¿Qué está haciendo? La válvula mitral está abierta. Acá tengo el ventrículo izquierdo y acá está la aorta. La aorta está con la válvula cerrada, la aurícula izquierda está con la mitral abierta y en ese momento entra la onda de activación esta porque una célula comenzó a generar el potencial de acción y este potencial de acción se pasó y se transformó en un potencial en la aurícula. Este potencial dejó que entre calcio y este calcio activó las proteínas contráctiles, alactina y miosina y por lo tanto se produce esa contracción. Como consecuencia de eso la aurícula se contrajo. Como consecuencia de esa activación de la onda P y levantó la presión en la aurícula. Levantó la presión en la aurícula. ¿Hasta cuánto? Normalmente 8 o 9 milímetros. Y en ese momento está dando su yapita de contracción, está pasándole el último chorrito y rellenando a este ventrículo. Está rellenando a este ventrículo. Está haciendo que el ventrículo aumente de tamaño, aumente de volumen. En ese momento hay esta parte de calma, ¿cierto? Pero en ese momento, este ventrículo
Le llegó el potencial, la sístole ventricular comienza con el inicio de la onda Q. Ahí entró el potencial. Hemos visto que entra al corazón y la primera porción en activarse es el septum. Entonces esta parte, alguna parte, acá entró el potencial, inmediatamente no hay ninguna respuesta. Un periodo bastante cortito, 4 milisegundos. Eso se llamará un intervalo isobárico, la presión igual. Luego comienza a levantarse un poquito la presión, un bradibárico, ¿está claro? Isobárico, bradibárico. Y en ese momento se está contrayéndose esta porción, está reclutando esa presión. En el momento que estaba contrayéndose acá, la aurícula estaba ejerciendo una presión de 9 milímetros y aquí en el ventrículo estaba muy cercano a 0, al inicio 0, después ha estado subiendo por ejemplo a 6, y en ese momento se contrae la aurícula y le da el chorrito que le pasa. Y en ese momento inicia el periodo isobárico, luego el bradibárico. En ese momento el corazón, el septum comenzó a contraerse, llegó a 9 milímetros, a 9 milímetros y medio, y en ese momento se genera un incremento de la presión, por ejemplo, llegó a 10. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa? Superó a la presión de la aurícula, y en ese momento se cierra la válvula mitral, se cierra la válvula mitral. Y ese cierre de la válvula mitral lo voy a reconocerlo como primeras vibraciones del cierre de la válvula mitral, y entro a un periodo de contracción isosistólica. Primero, el primer componente de este primer ruido es, este primer ruido lo voy a reconocer como mitripa. Primero cierra la mitral, luego se cerró la tricuspidia, luego se abrió la pulmonar y finalmente la aorta. Eso es mitripa. Mitripa. Los clínicos aceptan como primer ruido solo los dos, pero la gente que se dedica a hemodinámica dice no, son 4. Entonces ahí están los 4. Entonces ahí encontramos que esta cerró, luego primero se cerró la mitral, luego la tricuspidia, y siguió subiendo, y en la aorta yo tengo esta presión. En la aorta cuando está con una mínimo, voy a centrar, no voy a trabajar con 75, voy a trabajar para su facilidad a ustedes con esta presión. Entonces la presión estaba acá a 80, entonces ya está cámara cerrada, estuvo cerrada hace rato, la tricuspidia, luego acaba de cerrarse la mitral. Primero se cerró la mitral, luego la tricuspidia. Primero, entonces, en ese momento, tricuspidia, aquí estaría la válvula pulmonar, está también cerrada, pero la presión en la pulmonar es 8. Entonces, por eso, comenzó a activarse el septum, comenzó a levantar a 10, en ese momento superó la presión al ventrículo, en la aurícula, y cerró. Y luego, el ventrículo derecho también hizo lo propio y cerró su válvula tricuspidia. Siguió subiendo, llegó a 50, a 70, a 79, luego llegó a 80. ¿Qué pasó? Y pasó de 80 a 81. ¿Qué pasó en ese momento? Se crea otra gradiente. Esta gradiente superó a la presión en la aorta y se abrió la válvula. Entonces podríamos hacer el siguiente, tal vez otro esquemita para entender. Si decimos que si es así, tengo acá en el eje de la abscisa, coloco volumen, en la ordenada coloco presión,
estoy acá, esto sería el máximo volumen, más o menos por promedio una persona tiene 140, sería la cantidad normal. Hemos dicho en fisiología, ¿a quién han estudiado fisiología renal para decir que el diafragma es 120? O en pulmones, para decir que el volumen tidal es 500. ¿A quién estudiaron? En fisiología. En fisiología estamos estudiando no un bebé de meses de nacido, ni tampoco estamos estudiando a Alan García, muy grandón. Entonces nuestro hombre ideal que estamos estudiando es un hombre de 1,70 m con 70 kilos, cuya superficie es 1,73. Ese es el hombre ideal. Entonces ese hombre ideal dice que tendría un volumen de su ventrículo de reposo 140. Esta sería al final de la diástole, al final en el que esto se contrajo y le dio su yapita a este ventrículo, entonces sería los 140. ¿Está bien? ¿Está claro? A ese volumen que está al final le voy a llamar volumen diastólico final ventricular izquierdo. Y va al derecho, será volumen diastólico final ventricular derecho. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, en ese momento vino el potencial, levantó la presión. Aquí la presión, vamos a ver qué es el volumen. Hemos dicho que el volumen era 140 y la presión que estaba haciendo la yapita era 8 milímetros o 9 milímetros. Entonces aquí estaría 8 o 9 milímetros. Aquí se está produciendo el cierre de la válvula auriculoventricular. ¿Está claro? Ahí está. Ese es. ¿Cuánto es su valor? 9 milímetros. Es nuestro esquema. En ese momento este músculo recibe el potencial y comienza a contraerse. Hasta acá en la primera fase, una porción que está fuera del primer ruido, iso y bradivárica, no lo consideramos para nuestro estudio. Entonces aquí comienza el incremento de la presión, comenzó con 9 y se fue así. Esto se llama la fase de contracción isovolumétrica. A cámara cerrada, comenzó a subir hasta llegar a 81. Acá está llegando a esa presión de 81. En ese momento se está abriendo las válvulas sigmoideas, ¿sí? 81. Apertura de sigmoideas, apertura de sigmoideas. Entonces de acá comienza, ya se abrió, se expulsó la sangre. Entonces tengo acá otra fase, la fase de eyección. Estas dos constituyen la sístole. Esto es la sístole. Entonces acá, se abrió, sale la sangre a gran velocidad y el ventrículo sigue reclutando más y más fuerza y sigue subiendo y expulsa la sangre. Una porción de sangre se transforma en energía en movimiento y la otra en energía potencial, hace que el diámetro de la aorta y de la pulmonar aumente. ¿Está claro? Si estaba así, eso pasa la presión, ¿no? Entonces, aquí en la pared hay unos resortes en la pared, y esos resortes se exprimen. Entonces tendría así, mientras que la fase de contracción isovolumétrica es una fase en la que hay aumento de presión, no hay variación de volumen. ¿Por qué? Porque las válvulas están cerradas. Y aquí le encuentro que esta fase corresponde, ¿con qué comenzó? Con la válvula, cierra la válvula mitral, y terminó con la apertura válvula sigmoidea. ¿Y qué cosa corresponde esto? Al primer ruido. ¿Cuánto dura? 0,14 centésimas de segundo. Como luego, ¡tum! Ya está. Ustedes se ponen su estetoscopio, escuchan un ¡tum! Ahí está. Y si ustedes ponen su manito, levantamiento. Ahí está. Entonces, eso es el tiempo. Entonces, después de eso, habrá esta expulsión, será pero en la primera porción a gran velocidad, taquisistólica. Luego ya va bajando el pinchete del músculo, entonces bradisistólico, taquibradi, ¿sí? Taquibradi.
Entonces, después de esto ya no tiene para poder expulsar, comienza a declinar. En ese momento el ventrículo se relaja, porque la bomba sodio-potasio del retículo sarcoplasmático comenzó a retirar el calcio y la actina y la miosina que estaban con él se sueltan. ¿Qué pasa ahí? Se relaja el músculo. ¿Y que si se relaja, qué pasa con la presión? Se cae. Se cae hasta por debajo, si usted dice, un tantito por debajo de cero. Se cae así. Entonces tendríamos la fase de relajación isovolumétrica, donde hay variación de presión, más no de volumen. Entonces, acá también encontramos que se cae, y al caerse la presión, la sangre que estuvo acá, la sangre que estuvo en esta parte, ya no, este ventrículo ya no expulsa la sangre. ¿Qué pasa con esta sangre que estaba acá? Una parte siguió adelante y en ese momento la presión cae acá bruscamente a cero. La sangre que estaba acá, ahí está, la válvula está abierta. ¿Qué le quiere? ¿O se va adelante o retrocede? Adelante sigue una presión de 80 y atrás está cero. ¿A dónde se va? Retrocede. Al retroceder, la sangre encuentra las válvulas con su nido de paloma que usted ya conoce y lo cerró. ¿Está claro? ¿Está claro? Lo cerró. Entonces, en ese momento, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la sangre que estaba acá? Entonces se ocasiona en ese momento que cierra, se produce así, que se cierra la presión en la aorta, está así, en el ventrículo, perdón, nos vamos a poner primero en el ventrículo, está cayendo, y esta presión cae, y la presión que estuvo acá cae, la presión, esta es aorta, perdón, aorta. La presión en el ventrículo cae, la presión cae, y el ventrículo cae, su presión a cero. La sangre que estaba en la aorta trata de regresar, al regresar encuentra las válvulas abiertas y ¡pum!, lo cierra acá. Y se genera esta depresión, se llama incisura. ¿Quién ocasionó la incisura? La caída de la presión, la sangre trata de regresar. ¿Por qué trata de regresar? Porque aquí hay una presión de 0 a 80, esta sangre que está acá tiene que regresar o ir adelante. Pero para esto encuentran ustedes que esta sangre que estaba en esa primera porción estaba así, porque pasaba la sangre así. Entonces el resorte de la pared de la aorta trata de regresar. ¿Está claro? Y eso, tratar de regresar, va a ocasionar este pequeño levantamiento que se llama la onda dicrota. La onda dicrota. Una vez hecha la onda dicrota, ya comienza el ventrículo, otra vez cae la presión, esta presión cae por debajo de cero, y como está cayendo por debajo de cero, entonces, lógico es, cae, mientras que en el lado izquierdo estaba con una presión de 80, el lado derecho está con una presión de 8. Una presión de 8 más fácil que una presión de 80 a que llegue a cero. Entonces, la primera porción que se abre será la válvula tricuspidia, luego se abrirá la válvula mitral, y todo ese movimiento es silente, no hay ruido. Mientras que aquí la apertura de las válvulas, en el momento en el que el corazón generaba presión, superó la presión a la aorta, entonces esta presión creó una gradiente con mucha fuerza, empuja y lo abre primero a la pulmonar, luego la aorta.
¿Por qué a la pulmonar? Porque es más fácil llegar el ventrículo a una presión de 8 que a 80. Por eso primero se abre la pulmonar, luego se abre la aorta. Entonces decimos que en el primer ruido, el segundo ruido, primero se produce, perdón, la aórtica, después la pulmonar, me estoy diciendo al revés, por la generación, por lo otro estoy confundiendo. Entonces primero se abre la válvula aórtica, y luego la pulmonar. Entonces le dice así: el segundo ruido es ocasionado por la apertura de la aorta, luego la pulmonar, y entre estas dos yo debo encontrar esta famosa incisura. Ahí estaría la incisura que hemos mencionado. En ese momento aquí habría la fase de contracción isovolumétrica, la fase de eyección. Si quieren esto podrían desdoblarlo. Entonces, taquisistólica, puede ser bradisistólica, puede ser la fase anacrótica y la fase catacrótica del pulso aórtico, como quieran llamarlo. Eso es fácil. Luego, después de eso, una vez que se abre esta apertura de la válvula aórtica y mitral, es silente. Esto solamente se encuentra o se encontraba en los pacientes cuya válvula estaban fibrosados. Ahora ya no hay fiebre reumática. Todo el mundo tan luego tiene un cosquillito en la garganta, fiebre reumática. Su antibiótico ya lo barrieron al estafilococo, entonces, al estreptococo, perdón, al estreptococo. Entonces ya no hay fiebre reumática. Entonces ustedes no van a tener el derecho de ver paciente con fiebre reumática. Algunas veces de repente con fiebre. En esto no hay, no produce ningún ruido. Entonces viene esto. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando con la aurícula mientras ocurría? Las venas pulmonares seguían drenando y la aurícula se estaba llenando más y más. Y en ese momento se abre la válvula tricuspidia y la mitral. ¿Qué pasa? Hay una fase en que se abre, fase de llenado rápido. Todo lo que estaba quedando, ahí que estaba aguantándose en la aurícula, entra bruscamente y da un levantamiento en la ecocardiografía, que es la onda E del flujo transmitral. Luego viene la fase de llenado lento. Y acá ocasiona otra vibración que más o menos estaría por acá, que consiste en el tercer ruido. Y como consecuencia de esto, después viene ya el potencial del nodo sinusal, actúa sobre las aurículas reciben el potencial, se contraen las aurículas y esta contracción da la sístole auricular. Ya nos dimos la vuelta, el ciclo cardíaco. Entonces tiene dos fases: fase de contracción volumétrica, fase de eyección, que es la sístole, fase de relajación, fase de llenado, diástole. La diástole. ¿Está claro? Además, reconocimos como consecuencia de esta sístole auricular, vamos a encontrar por acá una pequeña vibración que se llamará esto el cuarto ruido. Entonces, normalmente, desde el punto de vista fisiológico, debo encontrar los cuatro ruidos, de los cuales yo puedo encontrar el recién nacido, el cuarto ruido. Hay que tener una oreja de burro para darse oír ese ruido, pues no con un trazado ni hablar con un fonólogo, pues ya acá te parece. Pero así, con eco no se puede. Pero se encuentra esto, por ejemplo, a mí de repente tengo, ¿no? En mi ventrículo se habrá tenido algún infartito, se habrá fibrosado, se habrá hipertrofiado, y por lo tanto, la aurícula, para rellenar mi ventrículo, necesita contraerse con más punchete, entre comillas. ¿Sí? ¿Está claro? Hay que usar con más fuerza, con más potencia. Entonces, esta contracción auricular más poderosa hace un mayor movimiento y ocasionaría este ruido. Y entonces ya no le van a llamar cuarto ruido, le van a llamar galope auricular.
Se llama galope porque antes para todo galope tenía que escuchar el ritmo de galope, turrum, turrum, como un galopar, pues, ¿no? Galopar se llama galope. Y el tercer ruido, cuya génesis todavía nadie se pone de acuerdo, dice que habría una irregularidad en el tamaño del ventrículo, la longitud y su eje transversal. Entonces, en ese momento puede encontrarse el tercer ruido. Normalmente esto lo pueden ustedes escuchar en muchachitos con los 14, 15 años. Entonces ya a ese le van a llamar tercer ruido. Ahora los cardiólogos ya no se dedican a escuchar toda esa ecocardiografía. Entonces ve algo raro, eco, ya está, terminó. Entonces no necesita para ver qué cosa pasa. Pero los que antes metían la oreja decían que esto normalmente lo encontraba así a los muchachitos hasta libre. Pero normalmente con ese ritmo, con ese galopar, esto llamaban galope ventricular. Y esa casi, no se olviden, no me cambie, casi es sinónimo de insuficiencia cardíaca. En otras palabras, el paciente que tiene alguna insuficiencia cardíaca, una cardiomiopatía, está de repente encuentra y eso es un galope ventricular. Pues. Eso quiere decir casi está en insuficiencia cardíaca. Luego ya hemos dicho que el segundo ruido es esto, los dos componentes, y fisiológicamente vamos a encontrar siempre, casi en todo el mundo, en todas las personas, todos los ruidos. Entonces estos serían los ruidos que hemos hablado en la clínica, y para el clínico decimos el primer ruido y el segundo ruido. Este primer ruido, segundo ruido de sístole, esto de diástole, el pequeño silencio, gran silencio, primer ruido, el segundo, así, diasístole y diástole. No interesa dónde están, pero para el fisiólogo sí tiene importancia. Ahora, no solamente para el fisiólogo, no solamente le interesa estos vacíos, fundamentalmente son los ruidos. Los ruidos cardíacos hacen diagnóstico. Entonces, es importante ese dato. Ya no estoy refiriendo al cardiólogo que vive mirando al ecocardiólogo, sino así fisiológicamente es eso. El que hace hemodinámica o el que hace fondomecanocardiometría tenía que aprender esto. Y si nosotros lo complicamos, podríamos complicarlo. Como consecuencia de la contracción auricular, de esta contracción, se producirá la contracción auricular. Y como consecuencia de esa contracción, podría dibujar acá la presión en la aurícula. Hemos dicho que será pues 9 milímetros y debajo estaría la presión en el ventrículo. Pero llegará un momento en el que esta contracción en el ventrículo, en la región isobárica es igual. En la bradibárica ya comienza la presión del ventrículo superarse a la de la aurícula. Y esta contracción del ventrículo, esta es la onda P, también en el pulso yugular, una vena yugular, las venas se ven más y no se palpan, la carótida se palpa pero no se ve, ¿cierto? Eso es lo contrario. Entonces acá vamos a encontrar que acá en la yugular encontramos la onda P. Y como consecuencia de que el ventrículo comenzó a contraerse, esta onda del pulso yugular, se va a producir un pequeño levantamiento, se llama la onda C. Y luego hay una depresión en el momento en el que está botando la sangre del ventrículo, entonces hay un colapso X, porque por el efecto Venturi, al contraerse y expulsar, baja el piso de la aurícula, y entonces hay esta caída. Después comienza, sigue cayendo, regresándole la sangre de la pulmonar a la aurícula, y comenzó a hacer su llenado, la onda B de vaca. Yo no me eduqué no con V, sino con vaca. Entonces ahí está. Entonces la onda B, entonces del programa. Y que esta puntita me va a estar diciendo
en qué momento se está abriendo la válvula tricuspidia. Y después viene este colapso que se llama la onda Y. En ese momento se abrió la válvula tricuspidia y luego la mitral, entonces la presión que estaba subiendo cae, pues. Entonces la puntita, eso me está señalando que ahí se está abriéndose la válvula tricuspidia, ¿verdad? Y entonces eso era en la aurícula, mientras que en el ventrículo aquí comenzó a subir, aquí superó para que cierre la válvula mitral. Voy a seguirlo interrumpida. Aquí sería la presión en el ventrículo, sería así, bruscamente, porque eso es esta subida de la fase de contracción isovolumétrica, ha sido bruscamente, hasta que abre las válvulas sigmoideas, y a eso correspondía este primer ruido, mientras que en ese momento la presión en la aorta, el 80, estaba bajando, con eso se abre la válvula sigmoidea y los dos viajan así, el pulso aórtico, el pulso de la carótida. Después ahí, acá se produce la incisura, esto sería, vamos a ver un poquito más alto, ¿sí? La 2 sube, acá estaba la presión de 80, acá estaba la presión de 120, entonces acá, ahí cae la presión súbitamente y se produce la famosa incisura con su pulso dícrota. Esto divide los dos componentes del segundo ruido, y aquí, mientras que la aorta, estos están juntos, la presión en el ventrículo cae bruscamente, entonces en la aorta queda con su presión, ¿cierto? Esto sería el pulso carotidio, esto es el pulso yugular. Estoy tomando ya dos referencias. Ya hemos visto los ruidos cardíacos, ¿sí? Y si yo quisiera aún más complicar, entonces como consecuencia con la contracción del ventrículo, aquí habría un apex cardiograma, sería acá, aquí habría un incremento y después habría así, y en este momento caería hasta por debajo de cero el nadir. Este nadir me señalaría en el momento en que se está abriéndose la válvula mitral y la tricuspidia. Este es el nadir. Desde acá el nadir, el punto más bajo del apex cardiograma. Entonces me da el punto cero del nadir, punto M. Luego viene la fase de llenado rápido, que termina esta fase de llenado rápido, termina con el tercer ruido, viene la fase de llenado lento, luego viene la sístole auricular y ya nos dimos la vuelta. Esto es el ciclo cardíaco. Si ustedes quieren, hemos dicho en la parte que los ruidos cardíacos eran elementos fundamentales para hacer diagnóstico. Entonces, el que orejeaba mejor los ruidos hacía el diagnóstico. Vino la ecocardiografía, entonces pues ya se atrofió la oreja del cardiólogo, porque el cardiólogo antes, cuando se examinaba, dice que oía con su mano, pero palpaba con su oreja. Entonces ustedes van a su casa, se ponen el cúbito lateral izquierdo, posición panchón, y se ponen esta parte de su manito a la altura del quinto ruido, en la línea medio clavicular. Ustedes van a notar que entonces pueden ustedes reconocer la sístole y la diástole, sístole y diástole. Y en eso, si ustedes son más mañositos, pueden ustedes encontrar que al momento de levantarse da un golpecito, se dan las vibraciones valvulares. Y si hay alguna patología, ustedes pueden encontrar los triles. Entonces ya están completando. Y si ustedes quieren la ecocardiografía, claro, tendrían que
acostumbrarse a no oír, pero hacer diagnóstico correcto. ¿Alguna pregunta? Y hemos dicho entonces ciclo y ruidos cardíacos. Para esto podría decir que el ruido cardíaco que hemos enumerado, entonces viene lo siguiente. Potain, un autor, Levay, otro autor, decía que los ruidos cardíacos eran ocasionados por cierre y apertura de válvulas. Eran las válvulas que al cerrarse, abrirse, producían los ruidos cardíacos. Entonces viene la pregunta, ¿y el cuarto ruido por qué será? Entonces los libros dicen por la sístole auricular. Entonces el músculo auricular al contraerse da ese tremendo ruido. La pared del aurículo, ustedes ya lo conocen bien delgadito, 1 o 2 milímetros. Si una contracción de un músculo de un grosor así tan delgadito, 1 o 2 milímetros, produce un ruido, el ventrículo que tiene un grosor de más o menos 10 o 11 milímetros, ¿qué ruidote haría? Lo cual no existe. Entonces, esa teoría queda desechada. Entonces, Rashmed, otro autor, dice que los ruidos cardíacos son generados por la aceleración y desaceleración de la columna sanguínea. ¿Está bien? Acá en la mitral es que la sangre al entrar, sangre entra y en ese momento hay una corriente en contra que lo detiene. Esa detención brusca de la columna sería la responsable del primer ruido, el componente mitral. Y la apertura de las válvulas sigmoidías sería el componente, y así comenzó a filosofar. Y tal es así que eso sí explica, en la sístole auricular será, al contraerse a la aurícula le da una yapita de la fuerza en la velocidad y eso sería la responsable de eso. Y en la válvula, el tercer ruido también sería esa disarmonía, no está bien adecuado, no es adecuado esas diámetros transversal y vertical y por lo tanto haría el tercer ruido. Entonces tendríamos, sigue en pie esa idea. Entonces yo creo que el que tiene más fuerza es Rashmed para poder interpretarlo. Otra cosa que podríamos decir, claro, ahí vienen ya los focos de auscultación. Ese foco de auscultación, el primer ruido se escucha pues, más en las bases, no en la punta, y los segundos ruidos se escucha el primer ruido acá, el segundo ruido arriba, etc. Eso ya ustedes con su orejita podrán identificar y aprovechar. ¿Alguna pregunta sobre ruidos? ¿Alguna pregunta? Hemos dicho que este más o menos es 14, 16 milisegundos, esto durará 8 milisegundos. No, así no es tan frío, esto es mucho más elástico. Porque por ejemplo, el primer ruido va a variar con la inspiración y también el segundo ruido. ¿Qué pasará el segundo ruido cuando yo inspiro? ¿Habrá variación de los ruidos? No. Si yo tomo aire, baja mi diafragma, y si baja el diafragma, ¿qué pasa? Mayor cantidad de sangre regresará de mis miembros inferiores y de mi abdomen, ¿cierto? Entonces, como regresa más sangre, el componente pulmonar, su segundo ruido, se retrasará. ¿Está claro? Y si yo hago esto, el primer ruido, entonces estoy haciendo una presión positiva, entonces el segundo ruido, no hay mucha sangre que regrese a mi ventrículo derecho y hay poco tiempo, entonces el componente del segundo ruido se aproximará. Ese es un fenómeno. Entonces en la inspiración, el componente pulmonar del segundo ruido se retrasa y en una inspiración profunda se adelanta. Y eso hace hasta cierto punto un diagnóstico.
si ustedes encuentran un segundo ruido desdoblado en forma permanente, tanto en la inspirada, en la expirada, ustedes están ya haciendo el diagnóstico de una comunicación interauricular. Orejita nomás, encuentran un tuntrac, se llama comunicación interauricular. Porque eso normalmente debe ser así. En la inspiración se desdobla, la expiración se junta. Pero si es desdoblamiento fijo, segundo ruido ya es diagnóstico. Entonces, ya para muestra un botón, pues, ¿no? Entonces, a una hipertensión el primer ruido será diferente, en un bloqueo de rama será diferente, entonces para cada cuadro ya tendríamos que analizarlo en cada entidad clínica. Entonces, para ustedes es suficiente. ¿Alguna pregunta? Ese es el famoso ciclo cardíaco. ¿Alguna pregunta? Ahora sí vamos a ver, en la transparencia hay un montón de cositas. Entonces, para que ustedes lo estudien, esto que he hecho así por paso, que hay una transparencia, paso por paso que va a pasar en cada uno de estos eventos. Yo le he juntado todo en un solo rollo. Ahora, como consecuencia de este fenómeno del ciclo cardíaco, encontramos el gasto cardíaco. Gasto también se llama rendimiento, se llama débito, se llama cardiac output. Y lo más bonito, son los 12 días. Ya, vamos a cumplir la oferta. Son 2 y 5. No, espera, dime. No, ya no. La oferta es oferta, dijo a las 12. Ya, apaga, dile. Apaga, ya vamos. Ya está. Entonces, el gasto tiene varios nombres, pero el más bonito es otro. ¿Qué cosa es ventilación pulmonar? Fuerte, porque quieren escuchar. El proceso de inspiración y expiración continua. Eso es ventilación. Ventilación pulmonar de verde. ¿Qué cosa es ventilación pulmonar? Siempre es verde. Fuerte. Que entre sale, eso será un ciclo respiratorio. ¿Qué cosa es ventilación? ¿Cómo? No se olviden que a diferencia del mamífero, de los peces y de las aves, el flujo aéreo es unidireccional. Nosotros tenemos el doble sentido, por el mismo hueco entra el aire y por el mismo hueco sale. Mientras que en las aves no, en los peces tampoco, están más avanzados. Pero no, entonces, ¿pero qué cosa es la ventilación pulmonar? Es la cantidad de aire que mueve mis pulmones en un minuto. Entonces, ¿qué cosa es el gasto cardíaco? El volumen de sangre que mueve mis pulmones en mi corazón, pero en un minuto, eso es. Mientras que la ventilación pulmonar, la fórmula, ¿cuál es la fórmula de ventilación pulmonar? ¿Cómo es la fórmula de ventilación pulmonar? Acaban de hacer. La fórmula, ¿cuál es? ¿Qué comeditan? ¿Cómo pongo? ¿Cuál es la fórmula de la ventilación pulmonar? ¿Ah? No, pulmonar. Ah, bueno, está bien. ¿Qué sería? Está bien. Ventilación, ¿cuál sería la ventilación pulmonar? Sería la ventilación alveolar más. ¿Cuál es la sigla para ventilación pulmonar? VI, una bolita, ¿sí? Y su E, falta la E. Entonces, esa ventilación pulmonar dicen que sería así. La ventilación pulmonar es así es. Ventilación pulmonar sería igual a que el volumen final por la frecuencia respiratoria. Esto es. Entonces, acá el gasto cardíaco sería igual a que la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Entonces también tiene dos factores que lo determinan, de los cuales tengo
un factor extrínseco y un factor intrínseco. Un factor extrínseco, un factor intrínseco. Esto quiere decir que el factor extrínseco depende de quién. ¿De quién depende el factor extrínseco? ¿No? ¿De quién? Fuerte. Del sistema nervioso vegetativo. La frecuencia cardíaca lo maneja el sistema nervioso vegetativo. Claro, el diablito de Tatiana, ahí estará pues ritmo de base, pero eso va a aumentar o disminuir de acuerdo a la activación del sistema simpático y parasimpático, ¿sí? Y el otro es el volumen sistólico. Este volumen sistólico, esto será pues actuado por el sistema simpático y parasimpático. Volumen sistólico regulado por la esto es un factor intrínseco dentro del corazón. Estará regido por una precarga, por una poscarga y por el estado contráctil del miocardio. Así es. Pues si yo tengo un infarto, el estado contráctil está deteriorado, ¿no? Allá llegó. Entonces, y esto será la precarga. Precarga antes de la carga, poscarga después de la carga. ¿Qué será? Pues no lo entiendo. Entonces, ¿cómo lo puedo llamar? La precarga lo voy a llamar como retorno venoso y la poscarga como la resistencia periférica. Eso es todo lo que voy a hacer. Y este gasto cardíaco, normalmente mi corazón late 70 veces por minuto y bota 70 mililitros, entonces esto está moviendo 5 litros por minuto. Ahí viene la observación. La observación que se nos ha ido es esto, que el corazón cuando se llenaba, el ventrículo izquierdo cuando se llenaba, esto es seguido al ventrículo izquierdo. Al ventrículo derecho la cavidad es un poquito mayor, el rojo, yo podría estudiar al ventrículo derecho y las presiones son un poquito más bajas y por lo tanto a esta relación se llama fracción de eyección. ¿Qué cosa es fracción de eyección? ¿Qué parte de lo que está llenado en mi corazón lo bota mi ventrículo en la siguiente contracción? Entonces, eso es ¿qué fracción? ¿Qué parte de lo que tiene mi corazón lo bota en la sístole? Eso es fracción de eyección. Muy chiquito. ¿Alguna pregunta? Esa fracción de eyección es una medida de la función sistólica. ¿Está claro? Entonces, habrá otra medida de la función sistólica. Por ejemplo, yo mido la presión arterial, será una medida de la función sistólica. Pero si mi ventrículo está deteriorado hasta la úniflas, no se va a contraer con mucho pinchete. Y por lo tanto, un paciente que tiene un infarto, su presión se va a decaer, se va a achicarse, ¿no? Esto es función sistólica. Otra manera de evaluar la función sistólica sería la fracción de eyección. La fracción de eyección, entonces sería fracción de acortamiento. Entonces nosotros podríamos decir que esta sería la pared de la aorta. Acá estaría el septum. El septum, al contraerse el septum dice que el septum se comporta como si fuera pared del ventrículo izquierdo, que sería el septum, la pared lateral del ventrículo izquierdo sería así. ¿Sí? Entonces, si yo mido en la ecocardiografía, acá, esto sería, aquí estaría la otra T de tomar, la T de tomar. Aquí estaría al final de la sístole, perdón, de la diástole, estaría al final de la onda P de parada, y acá me estarían midiendo al final de la diástole, en la onda P, estaría midiendo el volumen diastólico final ventricular izquierdo.
y aquí se está contrayendo, acá está la onda T, el complejo QRS y la onda T. Al final de T estaría la máxima contracción. Hemos visto acá la onda T, si ustedes lo ven, lo han estado viendo los dibujitos, un poquito a ver para que lo vean. Acá, si ustedes vieron la onda T, está casi al final de esto, y aquí estaría el volumen, aquí estaría el volumen sistólico final ventricular izquierdo. Entonces, fracción de acortamiento sería el volumen diastólico final ventricular izquierdo menos el volumen sistólico final ventricular izquierdo entre el volumen diastólico final ventricular izquierdo. Esto será una medida de la función sistólica del corazón. Esto está apreciando. Esa dice que debe ser, esto es lo que usan los ecocardiografistas. No así la fracción de eyección, eso está bueno para el fisiólogo, pero es que lo va a medir ellos es esto, porque miden acá, esto es un eco a modo M. Esto está el septum, pared ventricular derecho, es el septum, pared ventricular posterior. Entonces lo que mido acá, hasta el final de la diástole, acá está el electro, la onda T, de ahí, acá está la T, entonces al final de la sístole. Entonces yo mido estos diámetros, esto menos esto, y entre esto ya, entonces tengo fracción de acortamiento. Puedo hacerle, claro, medir el volumen, el gasto cardíaco por ecocardiografía, claro. Yo tengo, por ejemplo, tengo acá un ventrículo, este ventrículo, tengo acá la aorta, acá está el tracto de salida de la aorta, la aurícula anterior, la aurícula posterior, acá está la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, acá está la aorta. Entonces yo mido acá esto, tracto de salida, y mido el volumen de inyección, de la sangre que sale por la aorta. Entonces tengo el volumen sistólico, multiplico por la frecuencia, porque ahí va a estar haciendo acá su electrocardiograma, entonces ahí mido la frecuencia cardíaca y ya tengo el gasto cardíaco. Así es sencillo. Pero los ecocardiografistas no quieren meter la pata, porque aquí este tracto de salida medir es crucial, entonces se puede equivocar, entonces prefieren usar este procedimiento. Esto es para función sistólica. Para función diastólica, sí, eso también es factible a medir. Entonces dice que hubo una insuficiencia cardíaca, comienzan fallas en la función diastólica. ¿En qué consiste la función diastólica? La función diastólica consiste en lo siguiente. Yo puse acá en el primer ruido, acá en el segundo ruido, acá dibujé. Entonces, una vez que se abrió la válvula mitral y la tricuspidia, lo puedo seguir a la válvula mitral. En ese momento se abre la válvula, entonces el flujo transmitral así. Eso sería toda la sangre que estuvo aguantándose en la aurícula. Cuando se abre la válvula mitral sale, entonces la onda E del flujo transmitral. En ese momento se abrió, se metió la sangre, y aquí en esta parte, en la fase de llenado líquido, a medida que va regresando la sangre, va entrando al ventrículo. Y luego viene aquí, viene la contracción de la aurícula y da un flujito que es la onda A del flujo transmitral. Pero ¿qué pasa si el paciente es un sujeto que su ventrículo está tan duro, tan rígido, eso que está muy duro, no se deja elongar, no se deja llenar? Y eso es lo que ocurre. Entonces ¿qué pasa? Entonces necesita más conchete para rellenarlo. Entonces se invirtió.
La onda E resultó chiquita, mientras que la onda A resultó grande, porque la aurícula ha tenido que adquirir más punchete para hacer pasar la sangre en el momento de la sístole auricular al ventrículo paralelo. Esto se llama, digamos, disfunción diastólica. Eso lo clasifican para ecocardiografista, ya es diferente, catalogado en varios grados, ¿no? Entonces, su repercusión en la circulación suprahepática, todo eso se puede complicar, ¿no? Lógico, pues ya este curso ya no sería de fisiología, puede entrar en fisiología, pero necesitaría pues un curso de fisiología de mayor profundidad para tratar detalles, ¿no? Entonces, esto es esta situación. ¿Alguna pregunta? Entonces, ya hemos visto cómo el gasto cardíaco lo podíamos medir, y ahí viene, antes en la Facultad de Medicina se medía el gasto cardíaco. Esto para que tengamos una idea. Vamos a verlo al corazoncito en el sapito. ¿Qué diferencia entre el ventrículo derecho y el izquierdo del sapo? El derecho tiene mayor musculatura. Ahí que el derecho, el sapito. ¿Bien? ¿Y para usted? ¿Para usted? A ver, delegado. El izquierdo tiene mayor musculatura que el derecho. Ya está muy bueno para ti. Estoy patinando, ¿eh? El izquierdo. Izquierdo. ¿Y para usted? El sapito solo tiene un ventrículo. Claro. ¿Lo corremos? Entonces eso quiere decir que hay que leer. Hay que leer. Desgraciadamente hay que leer. Dos cosas exige la profesión médica: habilidad y hábito. Habilidad para que ustedes se dediquen, busquen qué cosa les gusta. Porque me imagino que a todo el mundo le he dicho, papá no se ha metido para decir, quiero que sea médico. No, son ustedes. Supongamos, me dicen que a mí me gusta ver sangre, quiero cortar bestiálicos, ¿no? Y yo sé cortar ni hablar, pues, ¿no? Entonces eso sería mi habilidad. Y el hábito a la lectura y al entrenamiento. Son dos cosas nomás. Nosotros, y por eso ustedes traten de sistematizarse habilidad y hábito. Entonces el sapito, y eso ya para la práctica mañana, tengo la aurícula derecha, la aurícula izquierda, un solo ventrículo. Aquí está la aorta que se bifurca la arteria pulmonar y la aorta. Aquí están las venas anteriores, y si yo lo volteo así, entonces tendríamos así el ventrículo, ahí el ventrículo, la aurícula derecha, la aurícula izquierda y el seno venoso. Acá está la vena posterior, seno venoso. Eso es el corazón. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué se hace? Lo primero que hago es, con un hilito lo paso por acá y lo amarro acá. Otro hilito paso por acá y lo amarro acá. Y después, ¿qué cosa más? Le pongo un hilito por acá, le hago una incisión, acá le meto un catéter y lo fijo con otro hilito y está metido dentro de la aorta. Entonces, esta sangre yo lo puedo recolectar, ¿no es cierto? Lo puedo recolectar en un recipiente. Eso era el volumen de expulsión. Eso será el volumen de expulsión. Luego le pongo acá, en la vena cava posterior, le pongo un catéter, acá un catéter que entre, que lleve
sangre o una solución. Esta solución por un catéter entra a este ventrículo y ahí hay una tablilla donde está la presión con que va a entrar esta sangre en la aurícula, en el seno venoso del animal. Y esto va a ser cebado por un equipo de venoclisis. Ahí está el gotero, y esto está metido, este gotero, en una botella que tiene una solución de Ringe. Ahí está, el Ringe está colgado entonces yo perfundo con esta solución, entonces perfundo, y esto cuanto más alto es, más alto llegará acá, y cuanto más bajo llegará más abajo, nada más. Entonces esto sería el retorno venoso y esta resistencia periférica. Ahí están los dos elementos que he querido: resistencia periférica y el retorno venoso. Eso es un corazoncito. Y este es el trabajo que hace el inglés Starling y el alemán Frank y Starling hace el corazón pulmón. Ahí está, esto es. Entonces, ¿en qué consiste esto? Comenzó, dijo, yo quiero estudiar el retorno venoso. Entonces acá le puso gasto cardíaco, acá puso retorno venoso. Y comenzó bajito este frasco y todo lo que botaba lo recolectaba así, todo el volumen que producía. Entonces supongamos que esto estaba a 5 centímetros, entonces ¿cuánto volumen botó? 2 centímetros, por ejemplo. Aumentó a 10, o sea que subió más para que esto sea 10, ya no 5, sino 10. ¿Y qué pasó? El corazón aumentó de tamaño y botó más. ¿Cuánto? Vamos a imaginarnos que 5, ya está otro punto. Lo subimos a 15, entonces más todavía el corazón se hinchó y botó 7. Entonces, y aún más, 15, 20 lo subimos, 20, llegó a subir a 20, a 10, vamos, a 10. Lo subimos a 25, bajó a 8, Entonces ya tengo la curva es esta. ¿Sí? Entonces, a mayor retorno venoso, mayor gasto cardíaco, la ley de Frank-Starling. Ahí está la ley de Frank-Starling. A mayor retorno venoso, mayor gasto cardíaco. Ya no necesitan que les explique qué cosa es, ¿cierto? La ley de Frank-Starling. Entonces, después falló y ya cuando llegó un momento en el que tanto se elongó la fibra muscular entre la línea Z y Z, el sarcómero se estiró y el titín, no digan titín, ¿no? Ya lo dijimos, titín es el otro tit, ¿no? Entonces es titín machito, entonces eso ya está muy separado, entonces falló y entró en insuficiencia cardíaca. Esto forma parte de la función cardíaca. Ahí está, eso se hacía antes. Pero ahora, como la universidad está mejorando con todo esto y tiene más plata, y con la reforma universitaria ya no se hace. Ya no se hace porque los profesores, ahora en la cátedra hay 18 profesores, me han dicho, ¿cierto? 12. Dos más, dígame. 12. ¿Ah? No son 18. No, sí, 14 éramos. Ahora hay 2 profesores, 3 profesores más, 18, firma nomás. Así es, pues. Y lo interesante es que los que entran no se entrenen. Pues, ¿cuánto tiempo uno logra dominar el curso? Buen tiempo. Entonces, yo le quisiera hazlo a este curso, a ver si lo logra para. Ese es el problema. Bueno, entonces, ahora bien, por un lado, y la otra ley es de la resistencia periférica, que hemos dicho que ahí está la resistencia periférica, la poscarga.
Entonces, ¿qué hacía? Yo lo fijaba esto, por ejemplo, a 10 milímetros, ya no lo movía, ahí quedaba. Entonces, todo el tiempo estaba con esa magnitud de retorno venoso, pero este tubito que estaba en la aorta lo hacía a nivel del corazón, cero. Después a cero, por ejemplo, a cero de inicio de presión, ¿cuánto botaba? 5 centímetros, supongamos. Lo levanto a 5 centímetros, lo levanto a este extremo, a 5 centímetros, ¿cuánto era? Me dice 4 centímetros. Lo levanto a 10 centímetros, ya no 5 sino 10, ¿cuánto fue? 2. A 10 es 2, 4, 2. Entonces lo levanto a 20, más arriba, pero esto lo estoy levantando. Eso quiere decir que cada vez que levanto, el corazón tiene que vencer, para botar el chorrito, tiene que vencer todo el peso de la columna. ¿Está claro? Por eso es que a 20 o a 15, vamos a ver 1, por ejemplo, y a 20, 0. Entonces, tengo la curva que a mayor resistencia, menor gasto cardíaco. Esa es la ley de Laplace. Ya está terminó. Esto es lo que ha hecho Frank Starling y pasó a la historia con esta experiencia, con los sapitos. Entonces acá con gasto cardíaco nosotros podíamos, esto era hecho por... Pero el hombre, antes que venga la ecocardiografía, para poder operar, yo necesitaba operar, porque había una válvula mitral que estaba fibrosada y que estaba cerrándose, la persona no podía caminar, no podía subir las escaleras, ¿no? Entonces ya está, pues, ¿no? Como alguien, ¿quién no sube las escaleras? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién no llega hasta acá? ¿Ah? ¿Cómo? Diga nomás. Fibrosis pulmonar, entonces, corolario, no fumo. Solo las mujeres fuman, los varones no fuman. ¿Cierto? Pues, entonces lo que hace es, antes de operar, yo necesito ver cómo está el gasto cardíaco, cuánta sangre me está botando ese corazón. Entonces tengo que acudir a una fórmula, y esa fórmula es el principio de Fick. ¿Qué dice Fick? Esto dice que es el consumo de oxígeno por la diferencia arteriovenosa de oxígeno, ¿sí? Y hasta la fórmula. Ahí se equivocó, yo diría que se parpadeó, ¿no? Cuando dijo así, esta fórmula lo usaron para ver, ¿sabe quién? Depuración renal. No se olvide que depuración tiene un 30% de error, por eso es que ya nadie hace depuración de creatinina. Entonces está tratando de verse la depuración de Cystic C. Eso es mucho. Cystic C es una proteína que lo elabora todas las células nucleadas. Mientras que depura la creatinina. ¿Dónde se fabrica la creatinina? Verde. ¿De dónde viene la creatinina? ¿De la farmacia? No. ¿De dónde? ¿Ah? De los músculos. A partir de los 40 años, el músculo comienza a deteriorarse. O sea que para un viejo no tiene importancia, ya no se puede. Además, tiene que ser músculo esquelético, músculo que... Segundo lugar, aquí dice ¿qué dice la fórmula de Fick? Digo, del gasto cardíaco, la depuración o clearance es igual a U por V sobre T. Entonces, ¿por qué me dice acá debe ser diferencia arteriovenosa? ¿Por qué me dicen sobre P? Será igual a una sustancia que la creatinina en la arteria, en la sangre arterial y la sangre venosa, no pueden ser iguales. Entonces, ¿por qué me postulan que son iguales? Ahí se les
¿no? Y el colorante, ¿ustedes hicieron depuración en la práctica? No. ¿Por qué razón no hicieron? Porque no les sale. Esa es la realidad. Y se basa en la reacción de Yapé. Yapé cambia. Entonces, tiene que ser puntual. Para poder servir tiene que ser puntual. Son varios factores hacen que esta depuración es histórico. Claro, cuando hicieron con la sustancia inicial inulina, ahí sí, porque usted lo saturó con 3, 4 frascos al pobre perrito hasta que tuvo una constante, pero eso no ocurre con la creatinina. Bueno, nos estamos yendo por otro lado. Entonces, pero ustedes para aplicar el PIC necesitan, ¿cuánto es el consumo de oxígeno en el Tochuyo, por ejemplo? ¿Otra patinada? A ver, para usted, a ver. ¿Cuánto es su consumo de oxígeno en el delegado? ¿Cuánto consumo de oxígeno? ¿1 centímetro? No. ¿1 litro? No. ¿2 litros? Para usted de ver, bastante interesante. A ver. ¿Cuánto será su consumo de oxígeno? ¿Han hecho respiratorio? ¿Sí? ¿Han hecho la práctica de consumo de oxígeno? ¿Sí? ¿Han hecho la práctica? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Han hecho la práctica de consumo de oxígeno? No. ¿Y por qué no hizo? ¿Sabe qué es? ¿Sabe cómo se hace? Agarran hicieron el respirómetro, ¿cierto? Ya está. Le dicen, ya le ponen su calzodal, etc. y hacen el trazado. Desde acá hasta acá hay un minuto. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 respiraciones. Esta pendiente, esto sería la ventilación pulmonar. Esta pendiente es el consumo de oxígeno. ¿Eso no pudieron haber hecho? No, me parece que es sensacional. Esto no pudo haber hecho el doctor Bohm. ¿Está durmiendo? ¿Sí? De colapsado. Está loco, ¿no? No. Entonces, esto no pudo haber hecho ese consumo así, eso es fácil, pues. Entonces, decimos que el consumo es 3.5 por kilogramo de peso. Eso en forma general. Entonces, tengo este 3.5. ¿Cuánto pesa el delegado? 70. ¿Ah? 70 por 3.5, 240. Ya está, 240. ¿Cuánto de oxígeno hay en la sangre arterial? Así que no sabe. ¿Han dormido? No. Nadie sabe. Para usted sí tiene, ¿no? Cada gramo, 1 gramo de hemoglobina, ¿cuánto lleva? 1.34. Tengo 15 gramos, ¿cuánto lleva? 20 volúmenes. La sangre venosa tiene 15 volúmenes por sí y ya está el gasto cardíaco. Así de sencillo. Así de sencillo. Claro, para esto yo necesito dosar ese oxígeno. ¿Dónde lo hago? Con un Banner-Slide. Pues Banner-Slide es fácil de manejar. Así que eso se hacía. Para lo cual yo necesitaba consumo de oxígeno y sacar sangre arterial, cualquier arteria. Ahí está el problema, la sangre venosa. La sangre venosa tiene que ser una muestra sacada de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar. Entonces, la sangre venosa pura ya. Entonces, la cantidad de sangre venosa, entonces era metido en la arteria pulmonar. Sacabas ahí y teníamos esta diferencia y hacías esta operación. Esto era la forma como se hacía. Esto era un método, el de PIC. Había otra, ¿no? Hay varias fórmulas para determinar. Entonces no nos vamos a distraer, porque queremos ver entonces las transparencias para irnos a ver.
Yo le di, no. Sí, es chiquito. Está muy atrás. A ver, abres, cardio. Ya es cardio 16. Ya Ya está. está, abre. Cardio. Abre 16, ya está. Ahora, ahí cardio, 16, acá. Ya. Ya está. Ahí hacemos ciclo cardíaco. Ciclo correcto. ¿Ya recordaste? Ciclo correcto. Ciclo cardíaco. Esto para que ustedes lo vean con tranquilidad. Por acá. Ahí está el ciclo cardíaco. Que se quemó. Allá. ¿Ya? No, ya se quemó. No, está bien. El día viernes, una horita, vamos a hablar sobre presión arterial. Sí, una horita. Después el día sábado hacemos tal vez circulación coronaria, endotelio y damos por terminada. Circulación fetal. Aquí lo que vamos a ver qué cosa nos faltará. Vamos, qué cosa. Ahí se te está calentando. Me imagino que han entrado ya a Tres Guerras. Tres Guerras es el que está más amplio. Pero un Gaiton está más ¿no? ¿Usted qué está estudiando? ¿Acá o ahí? Tres guerras. Tres combates. También, pero no se parece. No se ¿Cómo está integrado. integrado? No Tres Guerras en la biblioteca hay no. ¿Sí hay? Sí hay Tres Guerras, Entonces, ya está. Ya. Ciclo, a ver. Siguiente. Ahí está la fase del ciclo de la sístole, tiene dos fases, contracción isovolumétrica y la fase efectiva, la relajación, fase de relajación, fase de llenado con sus tres, y los eventos que hemos hablado. Siguiente. Ahí el Frank Starling, que hemos visto que acá está con tres propiedades que participan en la regulación. Hay tres propiedades que participan en el corazón: el cronotropismo, el homotropismo y el inotropismo. Con el electrocardiograma, yo qué propiedades del corazón puedo estudiar. Puedo estudiar el automatismo, la velocidad de conducción, o sea, el tromotropismo, la excitabilidad, porque en cada contracción se está respondiendo, y finalmente puedo estudiar la propiedad inotropismo, puedo estudiar la potencia de contracción del electro. Entonces puedo hacer, por ejemplo, la fuerza, los signos de Sokolov que se encuentra en la hipertensión. No es una cosa muy formal, pero da una idea. Y luego la propiedad lucitrópica puedo observar en el electrocardiograma, donde en derivaciones B1, B2 tengo así la onda P, contracción auricular y contracción auricular izquierdo, auricular derecho. Entonces, si esto encuentro B1, B2 del electrocardiograma, entonces estaría diciendo que hay sobrecarga auricular izquierda o derecha, dependerá de cada uno. Entonces sigue el siguiente. Ahí están las curvas que hemos analizado, son las curvas de Bigger. Ahí tenemos el primero, el segundo ruido. El primer ruido muy tanto, pues no, eso está de una excelencia, ¿no?
tienen sus problemas. Tienen sus problemas. Algo más. Después sigue. Ahí está otra vez, otro casadito y en el corazón, lo siguiente. Ahí está el primer ruido, segundo, esto seguramente que corresponde a un paciente con alguna alteración. Acá estaría un tercer ruido, ¿no? Así es, entonces podría ser, este ya es un trazado de un fonocardiograma de un paciente, pues está dando el tiempo. Siguiente. Ahí están todas las presiones, esto sí hay que tener su memoria, eso sí, hay preguntas sobre esta. Entonces me llamó la atención, por ejemplo, si yo tengo una comunicación interventricular de onda, ¿dónde será el flujo? A ver, de verde. ¿Ah? ¿En qué momento? ¿Sístole o diástole? Sístole. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho 25,0. Izquierdo 120,0. En sístole son estas y el diástole es 0. Habrá flujo, si hay una comunicación entre dos, habrá flujo acá, de acá a acá, el diástole no. Si encuentro, por ejemplo, entre aurícula derecha y aurícula izquierda, comunicación interauricular, habría de acá a allá, ¿sí? De acá a allá y de acá a allá. Entonces en ese caso habrá una comunicación auricular, sería un flujo constante en sístole y en diástole. Y si tuviera la arteria pulmonar y la aorta, los encuentros de 120 a 25 pasan, y de 80 a 8 pasan, entonces un soplo continuo. Entonces, sabiendo estas presiones, uno puede hacer el diagnóstico, ¿cierto? Con ciertas distorsiones, ¿no? Con ciertas distorsiones, pero le sirve esto, no es porque uno quiere fastidiar al alumno, sino, ¿y para qué apuntas esto que lo vas a copiar? ¿Ah? Entonces esa es la presión siguiente. La sístole auricular, ahí está, siguiente. Esto es lo que hemos dicho acá. Tengo esto meto el catéter hasta el fondo ya, hasta el fondo, hasta donde está la caroteris. Acá está un alveolo que está pasando por acá y yo meto el catéter, lo acuño acá, quiere decir que lo cerré con mi catéter. Entonces yo estoy midiendo la presión de ¿en qué? De aurícula derecha, ¿cierto? ¿Está claro el concepto? Cuando hago esto se llama presión de cuña, porque yo le he metido mi catéter, el librito si quieren ustedes, acá, lo he acuñado, ya no avanza, lo acuñé ya, ¿se encuentra? Y tomo la presión, pongo el aparato y lo mido, y me estoy midiendo no la presión de acá, sino la presión de la izquierda. Entonces, de esa manera puedo ser, acá tengo dos, acá tengo el de arriba, es uno normal, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces veo que la presión al final de la aurícula izquierda sería esto, que sería más o menos 8 milímetros. Acá es un paciente ya que está con el ventrículo que está esclerosado o está fibrótico, entonces la aurícula tiene que contraerse con más punchete. ¿Y cuánto será esta presión? Será 22, 23, ¿no? Esa presión, ¿cómo lo he determinado? Haciendo esta cuña con el catéter, metiendo hasta el fondo, entonces ya terminando la presión. Esta es una manera de estudiar una función diastólica. Esto cuando yo lo hago al trazado, aquí sería este pasaje transmitral y acá sístole auricular, aquí sería así chiquita, pero esto estaría más grande, ¿cierto? Y hay varias categorías pues, que lo hace tener con cardiografía, no hay que discutir con cardiografía. Siguiente. Ahí tienen la secuencia de todo lo que pasa en cada uno. Siguiente.
Ahí está, aquí está, por ejemplo, esto que estamos escribiendo es esa, en la aurícula izquierda, esto sería normal, el paso de la sangre de aurícula a ventrículo en la fase de llenado rápido, fase de llenado lento, sístole auricular, y acá se invirtió ya la sístole auricular, acá es ya es una variación, entonces no quiero entrar en lo siguiente. Esto podría ser este es un eco bidimensional. Puedo hacer ver el tamaño, etcétera. No se olviden que todos tienen que tener un electro, esa es la referencia, porque si no, no tengo esa referencia, de ningún tercero me va a servir. Siguiente. Entonces la contracción auricular siguiente de frente. Ahí está. En la contracción auricular tengo, en el momento que se está contrayendo aurícula derecha, aurícula izquierda, está pasando la sangre, la válvula mitral está bien, está pasando, la cirugía está cerramos, entonces vemos que ahí como consecuencia de esa contracción se está produciendo la sístole auricular, ¿En qué momento? Pues está dando parte de la contracción de la C. Entonces, y aquí que podía corresponderle a la sístole auricular. Siguiente. Entonces ustedes ahí lo leen, después sí, siguiente. Entonces eso para distraerse con suma tranquilidad y lo van a hacer siguiente. Ahí está, ¿qué pasará en el siguiente momento? Y así paso por paso vamos al siguiente. Entonces, en el electro y con cada una de las variaciones. Entonces, eso yo creo que sigue siendo. Ahí está, ya en la fase de contracción isovolumétrica. No es que está en la fase de eyección, retrocede a ver uno. Aquí está la fase de contracción isovolumétrica, comienza con el cierre y termina con la apertura de la cintura. Comienza con el cierre, que hay un paso, un salto. Bueno, sí, está bien. Aquí comienza esta fase de contracción isovolumétrica, comienza con el primer ruido, con el cierre de la mitral y termina con la apertura de la sigmoidea. Cuando se abre la sigmoidea sale la sangre en la aorta y está dando este piquito que tiene en el pie de la aorta. Eso está bien, no hay problema. Entonces, y acá el ruido está acá. Entonces el trazado se pasó acá al otro lado, ¿no? Entonces ahí se está mejor. Siguiente. Entonces ustedes comienzan a analizar todo paso por paso. ¿Sí? Eso lo van a hacer en su casita, ¿no? Si pasamos de la psicocardia, consigan cada uno de los documentos. Ustedes lo van a estudiar con una tranquilidad. Las transferencias no son mías, pero hay ciertas cosas que creo que hay fallas. Esto es un eco, acá el electro, este es un eco, pero en modo bidimensional. Encuentran ustedes el septum que está arriba, el septum es esta. Acá está la pared anterior, el ventrículo derecho. Acá aquí sería la máxima dilatación, esto sería volumen diastólico final, aquí estaría el volumen sistólico final, esto para determinar la fracción de acortamiento. También yo puedo hacer por eco acá, tengo la aurícula izquierda, ventrículo, esto sería el plano de la válvula mitral, ahí el tracto de salida que sería acá, ahí medir, ahí está la falla. Entonces los ecografistas no quieren meter las patas, pues dicen, no, yo no quiero ahí. Siguiente. Los ruidos cardíacos, siguiente, ya lo hemos hecho. Seguimos, sigue. ¿Hay algo más? Esto otra vez, sigue. Mi tripa, ya saben, mi tripa. Sigue. Ruidos cardíacos, ahí los datos. Ahí está, seguimos. Gasto cardíaco, salga de ahí, empezar a entrar, porque hay cambios rudimentales. Siguiente. Salga de ahí, por favor. Ahora gasto, búsquelo gasto. ¿Otro? A ver si... Acá está. Ese gasto cardíaco había sido viejito. Entonces,
Ya la definición ya lo han hecho así que el gasto cardíaco. Ahí está el factor cardiotrópico, gasto cardíaco, dos factores, factor extrínseco, factor intrínseco. Esto está fuera del corazón, está fuera del corazón, el sistema nervioso simpático y parasimpático, porque es el que va a manejarme la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico lo hacen estos tres factores. Y con eso se hace el índice, ojo, el índice cardíaco es el gasto sobre comparar 1.73. Entonces yo puedo tener el resultado igual que en depuración. Entonces para que tenga validez tengo que hacer la corrección. ¿Cómo se hace? El gasto, la depuración, para que tenga validez, entre comillas. Yo prefiero recomendar que hagan el método de Crawford. El gasto total, el método de Crawford. Crawford es mucho más exacto, porque ahí no se equivoca. Yo trabajo con 3 laboratoristas y los 3 laboratoristas no les sale la definición inversa. Porque sí, entonces ¿cómo contestan en su laboratorio? Si no sale en el salón. Entonces ese es el problema. Entonces aquí hay que hacerle su corrección de la depuración. Si no está corregida no vale. Porque yo puedo tener una depuración de 80, pero se trata, por ejemplo, de un bebito de 10 años, seguramente que va a estar por ahí, ¿no? Si hago la corrección me va a levantar a 120, 125. Entonces eso hay que corregirlo. Entonces si no corrijo no vale. Entonces acá también hay que hacerlo, porque el estudio puede haber hecho a una persona que pesa 140 kilos o otro, Alan García, voy a tener resultados así de cardiólogo, pero para él, pero para tenerle validez, que si está aumentado en disminuido, necesito transformarlo por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Por qué por 1.73? Ahí comenzaron, porque esta superficie corresponde a ese sujeto de 1,70 m por peso. ¿Sí? Ahora con el tiempo a alguien se le antoja y dice yo quiero no a 180. Bueno, pues tendrá que hacer el estudio, demostrar que estadísticamente hacer todos los cambios. Siguiente, se hace ese cambio, no se olviden que memorizar para el resultado es eso. Después ahí, siguiente. Ahí tengo los otros métodos para decir Stewart, ¿no? Que con solución que puede ser con vitamina C, etcétera, para poder hacer la depuración. Segundo, siguiente. Ahí está la fórmula, siguiente. Ahí están los factores que lo determinan, siguiente. Hasta ahí que es fracción de eyección, gasto cardíaco, trabajo cardíaco por minuto, ahí están las fórmulas. Siguiente. Ahí está, este es el PIC, consumo de oxígeno, lo que dije, sacar una muestra de sangre arterial, para la arterial, la venosa, ese es el problema. Hay que meter cateterizar, eso lo hace cruento, eso se puede hacer una sola vez, no cada rato, pero eco sí puedo hacer cada rato, mañana, tarde y noche, porque no le hace daño. ¿Sí? Siguiente. Eso es el catéter que tienes que meter hasta la arteria pulmonar para que leamos eso. Siguiente. Ahí es el trazado que usted podía obtener al meter ese catéter. Siguiente. Entonces acá es la ley de Laplace, la fórmula, eso para la resistencia. ¿Por qué razón? Porque el ventrículo general va a generar una tensión de pared al momento de contraerse, y esa presión tiene que ser superior a lo que hay dentro de la cabina. Estado contractil del miocardio, siguiente postcarga, eso es resistencia periférica, siguiente. Ahí está el cardiólogo, el retorno venoso, ahí sabe usted lo de la longitud de la fibra muscular óptima 2.2 micras. Eso lo estiran hasta que entre en resistencia. Siguiente. Sigue. Ahí hay algo que se perdió. Reserva de frecuencia, estado inotrópico, estar en siguiente. Acá lo que nos interesa es
curvas de función cardíaca y de función vascular. Siguiente. Para que sea curva de función cardíaca y vascular. En las curvas de función cardíaca tenemos lo siguiente para poder ver esto. Entonces esta sería eso que hemos hecho. Eso es una curva de función cardíaca. A mayor esto, hay más de eso. Pero esta sería la curva normal. Entonces yo lo puedo hacer con los inotrópicos digital, noradrenalina, norepinefrina, puedo hacer que la contracción sea más poderosa, y con aquellas drogas que se usan cuando hay insuficiencia cardíaca o el mismo hecho de hacer insuficiencia va a hacer que esta curva caiga. Entonces esto tiene que apreciarlo porque es lo que ustedes van a encontrar en sus pacientes. Sus pacientes ustedes lo pueden aumentar, lo pueden entrar para interpretar bien a esta curva. Estas son las curvas de función cardíaca. Siguiente. Esto sería una curva de función cardíaca neutra, o sea, normal. Eso puede variar. Y acá sería la función vascular, curva de función vascular. Dice que hasta sería este punto y el que daría este retorno venoso. Es importante esto porque si yo utilizo un diurético, lo voy a bajar acá. Si necesito un vasodilatador periférico, lo puedo aumentar o puedo bajarlos. Entonces, de esta manera puedo manejar al paciente con fármacos. Esto les sirve para ustedes que en la clínica pueda ser de utilidad. Bueno, ahí terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Ah? Pulmones, por favor. Ahí, ya me creo. Ya lo sacó, ya lo bajó ya. Estoy guardándolo. ¿Y quién está leyendo el del corazón de la gestante? Ya lo he leído ya. Guárdalo. Está ya.